Evangelio de hoy, jueves, 20 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos 8, versículo 27 al 33, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Pero él les personaliza un poquito más la pregunta. Los lleva al interior de su ser y les pregunta: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Ya no me cuenten quién dice la gente. Yo quiero que ustedes me cuenten, como experiencia viva y propia, quién soy yo, quién es el Hijo del Hombre. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí vamos a encontrar, antes de continuar con la lectura, 2 tipos de preguntas que hace Jesús. Una cosa es lo que a usted le han contado de Jesús. Una cosa es lo que usted ha escuchado de Jesús en prédicas, en homilías, lo que usted ha escuchado de Jesús toda su vida. Y otra cosa es la experiencia de vida que usted ha tenido con Jesús. Y aunque usted no lo crea, muchas veces tenemos que devolvernos al carisma, al anuncio, para retomar ese vínculo importantísimo que debemos tener con Dios. Si yo le pregunto a usted: ¿Quién es Jesús de Nazaret?, le aseguro que me va a dar una lista. Usted me dirá que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que lo llamaban Jesús de Nazaret, que nació en Belén, que murió en Jerusalén, y me puede contar un montón de cosas. Eso es lo que llamamos el conocimiento externo de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Bueno, hay criterios y criterios, unos correctos, otros no correctos. Hay gente que tiene una imagen distorsionada de Dios, y así le oran y así le siguen porque no tienen clara esa imagen de Dios. Como dice Colosenses 1, versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, que nadie ha visto. Cristo es la imagen del Padre. Pero muchas veces esta imagen ha sido distorsionada. Y entonces tenemos conceptos de Dios bastante lejanos de la realidad. ¿Quién dice la gente que soy? Una cosa es lo que la gente diga, escúchenme bien, y otra cosa es lo que usted y yo digamos de Jesús. Y eso va a depender de la relación que tengamos con Dios. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero hay mucha gente que no conoce al Señor. Y por eso Jesús les pregunta: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contesta: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Dichoso tú, Pedro. Ahí le cambia el nombre a Simón, le pone Pedro,
que significa piedra, roca. Y le dice, dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado nadie más que mi Padre que está en el cielo. Cuando nosotros llegamos a ese encuentro profundo con Dios, es porque Dios dio el primer paso y vino a nuestro encuentro. Cuando Dios entra en nuestra vida, cuando vamos caminando con Dios, Él va cambiando y transformando nuestras vidas, y nos hace partícipe del trabajo del reino de Dios para que más personas sigan el camino de la fe. Eso es sumamente importante que lo reconozcamos y lo tengamos claro. El mérito principal es de Dios. Dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado nadie más que mi Padre. Y a partir de ahora, ya no te llamarás Simón, te voy a poner Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este pasaje tiene muchas variables hermosísimas, pero no puedo dejar de lado lo importante que es el verdadero encuentro con el Señor. En la Biblia no existe un solo pasaje donde el encuentro con Dios haya quedado sin efecto alguno. Absolutamente todos los que se encontraron con Dios en el Antiguo Testamento y con Cristo en el Nuevo Testamento tuvieron una repercusión en su vida. El enfermo fue sanado. El endemoniado fue liberado. El que estaba actuando mal recibió reprensión por parte del Señor. Esa es la realidad de Dios en nuestras vidas. Tiene que provocar algo. Si usted es una persona que habla de Dios, que sabe mucho de Dios, pero tiene tiempo viviendo en el mismo estado, en la misma condición, y no le da la gana cambiar o no tiene la valentía de decir que su vida ha mejorado, quiere decir que el encuentro con Dios que usted tiene es únicamente de conocimiento y no de experiencia. Tenemos que encontrarnos con Dios, y en estos tiempos más que nunca, en estos tiempos, en donde estamos lidiando con muchas cosas que atentan contra nuestra fe y nuestra religión. Cuando el Señor dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Algunos dicen, no, yo no creo en ninguna religión. A estas personas les contesto, por supuesto que lo más importante es la relación con Dios, pero esta relación tiene su fundamento en la iglesia. Y aquí lo dice el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo sí vino a fundar una iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y no estoy diciendo con esto que los que tienen otras denominaciones o credos están equivocados. Eso le toca a Dios juzgarlo. Lo que sí puedo asegurarle es que yo no tuve que cambiarme de frente. No tuve que irme a otra denominación para encontrarme con el Señor. No tuve que abandonar a la Virgen María. No tuve que abandonar la Santa Eucaristía. No tuve que abandonar la confesión ni los sacramentos para tener un encuentro sincero con Dios. Aquí en la iglesia del Señor, en esta iglesia donde le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Allí es donde me encuentro con el Señor. Ese es el reto que tenemos. Aprender a descubrir a Cristo en la iglesia. No podemos dejar de lado la iglesia, porque el Señor hace una promesa hermosa. Ni siquiera las puertas del infierno podrán vencerla. Es una promesa de Dios, y yo lo creo. Por eso creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y en estos tiempos de crisis y confusión, muchos quieren callarnos. Nos intentan amordazar. Llegará un tiempo en que será más difícil profesar nuestra fe. Pero la iglesia va a continuar, porque la iglesia la lleva el Señor. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y es verdad que dentro de la iglesia hay hombres y mujeres pecadores. Por eso la iglesia es antepecadora. Pero en esta iglesia, quien controla el rumbo es el mismo Señor. Nada ni nadie podrá destruirla. Los que han querido acabar con el cristianismo han desaparecido. Pero la iglesia sigue firme, porque es el cuerpo místico de Cristo. Por eso debemos mantenernos en la verdad. No podemos apartarnos. Muchos dicen, cuando yo era católico, hacía esto o aquello malo. Pero esa gente nunca fue católica. Nunca tuvo la intención sincera de conocer a Dios. Ese es el problema de muchos.
Hay católicos que solo saben de Cristo, pero no lo han encontrado verdaderamente. El poder del Señor no ha disminuido, como dice el capítulo 59 del libro del profeta Isaías. Escuchen con atención. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. ¿Cuál es el milagro más impactante que usted recuerda bíblicamente de Jesús? Hay muchos momentos impactantes en la Biblia, y todos nos recuerdan que el poder del Señor no ha disminuido. Si Dios hizo grandes milagros en el pasado, puede hacerlo otra vez hoy y siempre. ¿Por qué a veces parece que calla, que no nos escucha o que no está presente en nuestra vida? Isaías nos recuerda que el poder de Dios sigue intacto. ¿Cree usted que Dios no puede hacer algo con su problema, su enfermedad, su falta de trabajo? ¿Acaso no sabe lo que usted está viviendo y sufriendo? Dice Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si sanó ayer, sanará hoy y sanará siempre. Si restauró a las personas en el pasado, lo hará también hoy. Pero, si su poder no ha disminuido y sigue escuchando, ¿podríamos preguntarnos por qué a veces parece que no nos responde? Isaías 59 nos da la respuesta. Las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre Dios y ustedes. Sus pecados han hecho que se cubra la cara y que no los quiera oír. Esto no significa que Dios nos abandone, sino que nuestro propio pecado nos aleja de Él. Hay una diferencia entre caer en el pecado y vivir en el pecado. Todos podemos caer, como Pedro, que un día fue alabado por Jesús cuando dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente». Y al día siguiente fue reprendido por el Señor con las palabras, «Apártate de mí, Satanás». Pedro cayó, pero se levantó y se convirtió en un gran testigo de Cristo. Pero hay quienes no solo caen en el pecado, sino que viven en él sin arrepentirse. Estas personas alejan de Dios. Ven la fe solo como un recurso en tiempos de necesidad y buscan a Dios, solo para que les resuelva sus problemas, sin un verdadero compromiso con Él. El profeta Isaías es claro. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Sus labios dicen mentira y su lengua emite maldad. No podemos vivir así y esperar ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si queremos experimentar el poder de Dios, debemos empezar a quitar lo que nos separa de Él, perdonar, confesarnos, restaurar nuestra vida, enmendar el daño que hemos hecho. Así como lo hizo Zaqueo, quien, al encontrarse con Jesús, se transformó y decidió devolver todo lo que había robado. Cuando hacemos espacio en nuestro corazón para Dios, su poder se manifiesta. Dios sigue teniendo el mismo poder de siempre, y está dispuesto a obrar en su vida si usted le abre su corazón y se acerca a él con sinceridad. Hoy el Señor nos invita a mirarlo con ojos de fe, y reconocerlo no solo como aquel de quien hemos oído hablar, sino como nuestro Salvador vivo y presente en nuestra vida. No basta con repetir lo que otros dicen de Cristo. Necesitamos hacer nuestra propia experiencia con Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo un personaje histórico, una tradición familiar o el centro de tu vida? Pedro no respondió con conocimiento humano, sino con una certeza dada por Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así también nosotros estamos llamados a descubrir a Jesús en lo profundo de nuestro corazón, a experimentar su amor, su misericordia y su poder transformador. No basta con saber sobre Dios, hay que conocerlo, tratarlo y amarlo. El Señor edificó su iglesia sobre Pedro, asegurando que ni las puertas del infierno podrán vencerla. Hoy, en un mundo que intenta callar la fe y alejar a los creyentes, debemos permanecer firmes. No temamos las pruebas ni las dificultades. Cristo está con nosotros y su iglesia sigue adelante, porque no depende de los hombres, sino de su gracia y del Espíritu Santo. Hermanos, es tiempo de renovar nuestra fe, de comprometernos con el Señor y con su iglesia,
No podemos seguir siendo católicos de nombre, sino de convicción. Es hora de vivir el Evangelio con valentía, de proclamar a Cristo con nuestra vida y de confiar en que, pase lo que pase, su iglesia permanecerá en pie. No basta con repetir lo que otros dicen de él. Debemos responder desde nuestra experiencia personal. A veces, también queremos un Cristo sin cruz, un camino sin sacrificio. Sin embargo, el verdadero seguimiento exige entrega. Renuncia y confianza en los planes de Dios, aunque no siempre los entendamos. Cuando Jesús reprende a Pedro diciéndole, «Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres», nos recuerda que muchas veces queremos acomodar el Evangelio a nuestra conveniencia. Pero seguir a Cristo significa aceptar su voluntad, aunque sea difícil. Hoy se nos invita a confiar plenamente en Dios, a dejar atrás nuestras propias expectativas y a caminar con fe, sabiendo que solo a través de la cruz se alcanza la verdadera vida. Oremos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.